letra-chan, obvio. Yo soy Sutsuji. Cuando me gradué, entré a trabajar a la compañía que quería y tengo una vida satisfactoria. Sutsuji, ¿cómo va el asunto publicitario que te encargué? Señorita, estoy en la parte final. Estará listo para la fecha de entrega de la próxima semana. La próxima semana será tarde, ¿no te enteraste? La fecha de entrega cambió a este fin de semana. ¿En serio? ¿Este fin de semana no es mañana? ¡Ay, verdad! Últimamente tú te vas al mediodía. Todos tenemos mucho trabajo y hacemos horas extras. ¡Ay, qué buena vida la tuya! Disculpe. Que el anuncio esté listo para mañana entonces. ¿Estás bien, Sutsuji? Yuri, digamos... Es mejor que no le des importancia. Cuando está muy atareada, la señora Sami tiende a descargarse con sus subalternos. Pero es cierto que no estoy trabajando como debería. ¿Qué estás diciendo? Estás embarazada, tienes que cuidarte. A causa de los malestares de los primeros meses, no estás bien, ¿cierto? Sí, entonces más que por el trabajo, tienes que preocuparte por tu salud. De hecho, es admirable que así todo trabajes hasta mediodía. Yuri, gracias. Exacto, ya estoy casada y también embarazada, lo que me hace feliz. Solo que al entrar al segundo mes de embarazo, los malestares empeoraron y yo no estaba bien. Por ese motivo, últimamente trabajo mediodía. ¿Otra vez mediodía? Cuando hay tanto trabajo. Me duelen las miradas de los demás, pero gracias al aliento que me da Yuri conseguí esforzarme. ¡Ay, no! Se me rompió el lapicero. Voy a tener que reportarlo a Asuntos Generales. ¿Reportarlo a Asuntos Generales? No quiero. El director Tachibana de Asuntos Generales da miedo. Dicen que hace poco una empleada rompió algo de la compañía y que se la comió viva. Dentro de la compañía es llamado el Diablo Tachibana. Y encima es seco y brusco. No quiero ir a la oficina de Asuntos Generales. Cada vez que voy a presentar mi solicitud de salida temprana, me la recibe en silencio y sin decirme nada se hace cargo. Yo tampoco quisiera tener que ir a esa oficina. El señor Tachibana me da mucho miedo. Seguramente no piensa bien de mí porque todos los días me voy al mediodía. Sutsuji, ¿estás bien? Creo que me dio fuerte. Ya falta poco para el mediodía. Vete a esa hora. Hoy no se te ve nada bien desde temprano. Perdóname. Y por ese motivo, hoy también a las 12. ¿Otra vez mediodía? Disculpe. Pero cumple con el anuncio publicitario, ¿eh? Me esforzaré. Cielos, llegará el día en que sí podamos contar contigo. Señora Sami, disculpe. No me siento bien. Cuando hay tanto trabajo. Bueno, ni modo. La compañía se vería mal si no tiene consideraciones con una embarazada. Realmente, todos los días todos nos esforzamos aún cansados por las horas extra. Disculpe, estoy poniendo de mi parte, pero... Escuchen todos, Sutsuji se va al mediodía, pero todos los demás tenemos que hacer horas extras. Unamos fuerzas y esforcémonos después del almuerzo. ¡Qué mala! Disculpe, me retiro. Hasta mañana. Sutsuji, que no te afecte. Sutsuji. Disculpe, hoy también traigo la solicitud de salida anticipada. Definitivamente el señor Tachibana me da miedo. Seguro no piensa bien de mí. Yo le estoy causando molestias a la compañía. Con permiso, me retiro. Hasta mañana. Sí. Sería mejor que yo renuncie. ¿Que vas a renunciar? Bueno, todavía no lo he decidido, pero le estoy causando molestias a todos. Pero no es la compañía en la que querías trabajar y conseguiste entrar. Yo también. Si pudiera, quisiera seguir trabajando ahí, pero viene la licencia por maternidad y la licencia por cuidado del lactante. Y al pensar que le causaré más molestias a todos... Pero es un desperdicio. Yo también pensaba sacar la licencia por cuidado del lactante. Y si tú quieres seguir trabajando, pienso que no deberías renunciar. Yo te apoyaré en todo. Sí, gracias. Lo pensaré un poco más. Hoy me siento peor que otros días. El anuncio publicitario. Quisiera pedírselo a alguien, pero todos tienen mucho trabajo. Me esforzaré. Buenos días, ¿estás bien? Te estás tambaleando. Estoy bien, eso trato. ¿No crees que deberías descansar hoy? Pero el anuncio publicitario lo tengo que terminar.
Ya veo. Quisiera hacerme cargo, pero también estoy hasta el tope con otros trabajos. ¿No puedes decirle al director que pida que extiendan la fecha de entrega? Es mejor que descanses hoy. Está bien. Lo acabaré en la mañana y me iré al mediodía. Lo terminé. Hoy ya no puedo más. Me siento muy mal. Director, terminé con el anuncio publicitario. Revíselo, por favor. Sí. Y hoy también me retiraré temprano. Sí, solo vete. Con permiso. El director también con esa actitud. Ya no tiene expectativas en mí. Es lógico. Si todos los días solo trabajo hasta el mediodía, estoy causando molestias. Disculpe, he venido a presentar la solicitud de salida anticipada. Seguro que el señor Tachibana tampoco piensa bien de mí. Y también se me hace duro y pesado venir todos los días a presentar la solicitud. ¿Ya cuántas veces van? El señor Tachibana me habló. Disculpe, siempre me voy temprano. Estoy tratando de no causar molestias, pero realmente esto está mal, ¿cierto? Ya es el momento. Realmente debo renunciar. No es eso. ¿Qué? Yo no puedo darte la orden de que descanses por un tiempo. Tú tienes que presentar la solicitud. Pero el trabajo... Eso lo puede cubrir cualquiera. Pero ahora tu cuerpo no es el normal. ¿Lo sabes? ¿Qué? El trabajo o tu hijo. ¿Qué es más importante? Mi hijo. Sí, es lógico. En el trabajo se te puede cubrir. Pero solo tú eres la mamá de ese niño. Señor Tachibana. Está bien que causes molestias, porque todos son compañeros en la compañía. Si no se ayudan y apoyan mutuamente, ¿qué es esta compañía? Si hay alguien que osa decir que es una molestia, entonces que ese trabaje solo. Sí, muchas gracias. Entonces, procesaré tu solicitud de hoy. Adiós. Gracias. Con permiso. Las palabras del señor Tachibana me ayudaron y me salvaron. Al mismo tiempo pude darme cuenta de algo importante y decidí armarme de valor y decirlo. Al día siguiente, por ese motivo acepten que descanse por un tiempo, por favor. No tenía idea de que estaba siendo tan duro. Disculpa que no me diera cuenta. Yo también me pasé de la raya. Pensé que querías aprovecharte del embarazo para holgazanear. Perdóname por haberte tratado tan mal. No, levanten la cabeza, por favor. ¿Y este cambio tan repentino, por qué será? Es increíble. No pensé que aceptarían que descanse por un tiempo tan tranquilamente. Ay, creo que lo de ayer surtió efecto. Ayer el señor Tachibana arremetió nuestra sección. ¡Hiragi! ¡Asami! ¿Cómo? Le dijo al director y a la señora Asami. ¡Esa chica iba a desplomarse! ¡Proteger a los subalternos es su trabajo! ¿Cómo ven a sus subalternos? Muy enojado. ¿El señor Tachibana hizo eso? Yo también me sorprendí. Es cierto que haciendo honor a su apodo, el diablo Tachibana me dio mucho miedo, pero todas sus palabras estaban cargadas de amabilidad y bondad. Cuando les presentes la solicitud de descanso, agradécele. ¡Sí! ¡Descansa tranquila! Señor Tachibana, es la solicitud de descanso. Así está bien. Muchas gracias. Oí que le dijo algo al señor Hiragi sobre mí. Hiragi y yo entramos al mismo tiempo. Escuché los rumores sobre ti y solo lo puse en su sitio. Al parecer Hiragi y Asami están arrepentidos, así que perdónalos, por favor. Muchas gracias de todo corazón. Descansa tranquila, y cuando ya estés bien, hazme el favor de volver, ¿sí? Porque cuando estés bien, sé que vas a trabajar bastante. ¡Sí! Esta vez, la amabilidad del señor Tachibana me salvó. Pero no puedo recostarme en esa amabilidad para siempre, porque me volveré madre. Tengo que mirar al frente y avanzar. ご視聴いただきありがとうございました。周りが忙しくしているのも知っていて、自分だけ半休を取ってしまうことに迷惑がかかっていると感じるのであれば、無理に仕事をしないで思い切ってお休みをいただくことも大事なことだと思います。いくら好きな仕事だと言っても、こんな風に扱われては心身ともに疲れるだけで、自分にも周りにも良くないことしか起こらないわけですからね。仕事も生きていく上では大事ですが、本編でも言っていた通り、お腹の子を守れるのは母親である自分一人だけなんですから、優先順位を間違えてはいけません。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。